Ok. Bueno, Ok. bienvenidas amiguitas, qué gusto me da verlas. Otra vez hacemos una sesión para el puro chisme, pero ahora a lo que vinimos. Sí. Entonces, bienvenidas a las nuevas, muchas caritas conocidas, mucho amor aquí. Bueno, chiquillas, primero me gustaría la justificación y hablar otra vez, ya yo les escribí ese mensaje de por qué no quiero cobrar y dije que tengo miedo al rechazo y todo el resto, pero realmente lo que está detrás o lo que cubre eso es mi pereza. O sea, yo soy como Caimito, el del Chavo del Ocho, que quiere evitar la fatiga, ¿verdad? Entonces, no, para no generarme el conflicto, para no ponerme en un lugar incómodo, no preparé ninguna diapositiva. Esta vez tengo que confiar en lo que ya sé, lo que está ahí y fluir, ¿no? Así que hay un orden, tengo algunas cosas de las que hablar, pero si nos desviamos, volvemos. O sea, lo importante es tener como un norte y después regresar, ¿no? Aquí se permiten entonces los cruces de camino, nos vamos para cualquier lugar mientras tengamos donde regresar. Tienen cualquier pregunta. Lo único que puede pasar es que yo me vaya en otro cable y que alguien me tenga que regresar. Así que si les digo, ¿qué estaba diciendo? Ahí me ayudan para volver a encarrilarme, porque si me emociono me puedo ir por cualquier otro lugar. Pero bueno, entonces a lo que vinimos, este curso se llama Hola, Karinita, ay, mi amor, esta es Luna de Quito, cuando la ven mi amorcita, bella, qué lindo que estés aquí. Comenzamos a hablar entonces del viaje del héroe y del tarot. Para la clase de hoy vamos a hablar de algunos preliminares teóricos, a diferencia de las que estuvieron hace algunos años. Sí, este va a ser un poquito más formal, tengo la idea, porque es que en la pandemia hicimos mucha meditación con mamá, con papá, constelaciones, sacar todo ese sufrimiento, y yo estaba como muy sensible al dolor, entonces podía sentir el dolor en mí. Creo que ahora la evolución me ha llevado a otros lugares y tengo como más los pies sobre la tierra. Así que aprovechemos esa coyuntura que es algo nuevo para mí, para ponernos no exactamente teóricas, porque vamos a hablar de algo muy espiritual, si vamos a hacer meditaciones, si vamos a profundizar, pero voy a mantenerme un poquito más apegada a las bases, a la estructura de lo que, en este caso, el viaje del héroe. Ok, para contarles, chiquillas, yo entré a la universidad a los 17 años porque tuve muchos problemas en el colegio. Yo no me podía adaptar, me parecía que estar en la escuela secundaria era el infierno, ¿no? Así que yo me salí de estudiar en mi casa, estudié a distancia y gané un año. Entré a los 17 años a la universidad, quería estudiar teatro, Marina. Perdí las audiciones porque no estaba al tanto de las fechas y el promedio de admisión era tan bajito que tenía que lo que me daba eran para las carreras que nadie quería. Y entonces los estudios humanísticos o generales se hacían en el primer año. Mi hermana me dijo, metete en cualquier carrera, sociología, antropología, y después haces el cambio para que no te atrases. Entonces yo me fui a ver qué estudiaba y en una de las ferias de esas, o sea, andaba ahí viendo qué podía estudiar me voy a la escuela de lenguas, a mí me gustaba mucho la literatura y topo con el stand de filología clásica. O sea, si a mí me hubieran dicho que era filología, yo creo que era el estudio de los pies o cualquier otra. ¿Sabe? Yo no tenía una idea que era eso. Era una mocosita de 17 años, pero me enamoré cuando era una italiana la que me atendió. Me dijo, vas a estudiar latín, griego, aquí se va a leer la mitología, vas a saber de los héroes, de los dioses, de la tragedia griega. Y con solo oír eso, yo caí enamorada. Hice el primer semestre y nunca me pasé a teatro después. O sea, entonces esta información yo la recibí en mi primer año, tenía 17 años. Joseph Campbell, que vamos a hablar de él, murió en el año
84 y yo entré a la universidad en el 94. Entonces, cuando yo recibí la información de quién era Carl Jung y Joseph Campbell, a mí la vida me cambió, ¿no? Ahí fue donde la bruja en mí despertó, inicié mi viaje, pero después vinieron los hijos, después vino la vida seria, tuve que ponerme a trabajar, al final, o sea, y nunca pensé que la filología hiciera otra cosa más que entretenerme, ¿no? Durante pandemia fue cuando tuve la luz según yo, hacer algo nuevo, que era el tarot y el viaje del héroe. Y si lo googlean, no fue mi idea, ya eso estaba. O sea, no fui la primera a la que se le ocurrió, pero Ruti, te amo, bienvenida, mi amor. Qué lindo verte. En mi locura, ¿verdad? En ese momento yo estaba como muy conectada y entonces no hice un estudio del estado de la cuestión tampoco, ni me puse a investigar cómo estaba la cosa. Y durante este tiempo sí, ya he visto, les puedo pasar muchos videos, no soy la primera ni la última en hablar de esto. Hay un libro que se llama El tarot y el viaje del héroe, pero yo les voy a dar mi interpretación, ¿sí? Basada en el esquema del viaje heroico de Joseph Campbell. Ok, ahorita vamos a eso. ¿Qué era lo que hacíamos en filología clásica? Leíamos una tragedia griega, leíamos un mito basadas en la psicología profunda de Carl Jung y leyendo como base a Joseph Campbell, analizábamos los cuentos, analizábamos los mitos. Entonces decíamos, aquí está la llamada del héroe, aquí el héroe cruzó el umbral, teníamos diccionarios de símbolos, entonces la torre, íbamos al diccionario, ¿qué significa la torre? Ay, la poción mágica, el elixir, teníamos que definir, era como un trabajo bastante estructuralista, pero esa es la tentación, porque era lo que hacíamos más en la universidad y lo que hacía yo de jovencita, quedarse en ese nivel. Porque no se trata de establecer pasos en la historia de un héroe, sino se trata de llevarlo al plano personal, de hacer esto, que esto se convierta carne y sangre, porque Joseph Campbell mismo lo decía, y bueno, y los seguidores de Joseph Campbell podemos de las usos prácticos de esto. Cualquiera que quiera aquí, que le guste la escritura, podría seguir estos pasos para escribir cuentos y guiones. Vamos a hablar de Christopher Vogler. Ya ahorita escribo todo esto. Es un guionista de Estados Unidos que publica un libro que se llama El viaje del escritor. Se basa en Campbell, de 18 pasos que tiene Campbell. Vogler hace 12 y esto lo vende para escribir guiones, ¿no? Él es el escritor del Rey del León y el Club de la Pelea, es un guionista famoso, así que esto tiene una función para escribir, ¿sí? Pues es como el armatoste de una historia y con esto se puede escribir guiones, se puede analizar guiones. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a leer los arcanos mayores en orden como si fueran una historia. Pero ahora voy a compartir pizarra para ir hablando de algunos términos teóricos que me interesa aclarar antes de comenzar a ver el tarot. Entonces, voy a compartir aquí la pizarra. Okay. Vamos, para ir en orden, el marco teórico de esta clase, para quien quiera ir a buscar referencias, puede ser un poquito complicado, bueno, si tienen tiempo, pero las personajes principales que nos van a ayudar a acercarnos al tarot, la perspectiva teórica, el primero que ya muchas personas pueden conocer es Carl. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, chicas, ajá. ¿La ven? Sí, Sí, sí. sí se ve. Ok, bien. Carl, ya me perdí. Ay. Carl, Gustav, ajá. No, Gustav Jung. A ver, aquí para pasar el micrófono. ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea? Me cuentan. Yo,
Ok, dale, dale, explícanos quién es este Carl Gustav Jung. Ajá. Bueno, Carl Gustav Jung era discípulo de Freud, Ujú. aunque luego se separó mucho de su línea, pero se le conoce como el padre de la psicología profunda porque añadió nuevos elementos a la psicología más materialista, digamos, que antes se fijaba solamente en las mediciones del coeficiente de, o en hacer esto, mediciones de cosas comprobables, como la psicología se expresaba en fenómenos físicos. En cambio, Jung añade toda una dimensión de la espiritualidad, el inconsciente, etcétera. Entonces es un referente muy importante. Gracias, mi amor. Discípulo de Freud. Entonces vamos ahí y vamos al mito de una vez con Freud. Ustedes saben que ya las que no estén de acuerdo, ya eso pasó, pero bueno, Argentina está plagada de psicoanálisis, hermosísimas. La, el psicoanálisis es como Argentina es la cuna del psicoanálisis en Latinoamérica. Freud se basó en lo que se llamaba el complejo de Edipo. Un momento, hay alguien en espera. Para hacer, ¿de dónde saca Carl Jung lo de Edipo? De la tragedia griega. Sí, entonces Freud era un lector de la mitología clásica griega. Y de ahí, porque bueno, chiquillas, algún día podemos hablar de tragedia griega. Leer la tragedia griega es como ver un culebrón venezolano. ¿Sí? O sea, es un enredo de familias, de que uno le dio vuelta con el otro y que el otro le asesinó al otro. Aquello es una historia, unos enredos familiares en dos sagas, ¿verdad? La saga de Micenas y la saga de Troya, que lo que cuentan es puro chisme, ¿no? Y aquí entonces Freud se basa en hablar de el complejo de Edipo, que es como su teoría central, pero estaba basado, como decía Karina, en fenómenos físicos, en la libido como una energía sexual, en qué pasa cuando el niño no crece y se enamora de mamá y cómo esto afecta a la psique del hombre. Y entonces después vinieron ahí sus discípulos y estaban hablando mucho de la energía sexual. Pero lo importante de Freud, más allá que estemos o no estemos de acuerdo con él, a mí me parece lindísimo el último de los libros que él publica, o sea, leerlo es un placer, pero Freud, la cosa importante que tiene es que nos va a hablar del inconsciente, ¿sí? Imagínense que las fechas, no recuerdo cuándo murió él, pero murió como, no sé si ya había empezado la Segunda Guerra Mundial cuando muere Freud, ¿verdad? Están en ese despelote en Europa, él es judío, tiene que ver qué hace, no sé si muere por esas fechas, ¿verdad? Pero la cosa pueden apagar los micrófonos, porfis, 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 apaguemos micrófonos. Voy a ver si yo puedo apagar micrófonos desde aquí. Ok. Entonces, bueno, ya, no se escucha. Lo importante de Freud es que nos dio el concepto de inconsciente. Entonces, imagínense que hasta principios del siglo XX en Europa, lo que se pensaba que era un proceso racional era todo lo que existía, ¿sí? Eh, eh, el concepto de una mente donde guardamos lo que no se dice en este depósito de las pulsiones es algo que Freud trae hasta principios del siglo XX, la primera mitad. Ok, Carl Jung, bien, discípulo de Freud, tiene la diferencia con su maestro al hablar de un concepto que va a cambiar nuestra historia cuando habla de no el inconsciente de estas pulsiones sexuales, como decía Freud, sino el inconsciente colectivo. ¿Alguien sabe que ha escuchado hablar del inconsciente colectivo? ¿Alguien quiere definir qué es eso? ¿Sí? Bueno, si no hay, ¿Querés por... que lo Yo puedo defina? contar un Hola. poco.
Sí, sí, que quiere hablar, ¿qué es el Sí, inconsciente colectivo? ¿Qué saben de eso? Sí. el inconsciente colectivo, Sí. bueno, Freud lo definió y Bueno. Jung también lo usa al inconsciente. Ay, bueno, te dejo. Sí, cuento yo que Carl Gustav Jung tenía un montón de pesadillas y las pesadillas estaban relacionadas con la guerra. Y descubrió que cuando estalló la guerra, descubrió que esto no era, no era una locura suya, sino era algo premonitorio que ya estaba en el inconsciente colectivo. Entonces él se ha dado cuenta que estamos conectados a un campo, a un espacio del que bebemos todos y nos influye a todos. Y esto es el Sí, inconsciente el colectivo. inconsciente colectivo es como el campo cuántico, ¿no? Pero ahora en la física cuántica se puede decir eso, pero lo que descubre Jung es que hay imágenes que pueblan los sueños, ¿sí? Que se repiten en diferentes personas de diferentes culturas, ¿no? Él basa su teoría en lo que se llama la teoría de los arquetipos. Los arquetipos son las imágenes que pueblan los sueños, ¿sí? Y la literatura. Entonces, por ejemplo, en el tarot está poblado de arquetipos también. El arquetipo del maestro Yoda, de Gandalf, ahí en el viejito sabio del tarot, en el ermitaño, es el arquetipo del diablo en todas las mitologías. Entonces, él dice que tenemos esas imágenes que nos conectan a todos como seres humanos, en lo que es un inconsciente común. Todos entonces tenemos acceso a esa información que ya heredamos. Y también este es el campo donde podemos tener estas intuiciones, donde ahora vamos a hablar les puedo decir más o menos, definir más este campo. Bienvenida, Ginita, mi amor. Ok, entonces con Jung voy a volver a compartir. Bueno, si necesitan las que son más visuales, qué pena. Yo también puedo hablar sin la pizarra, pero entonces volvamos a Jung, al inconsciente colectivo y a los arquetipos. No, yo no volví a leer a Jung, pero cuando lo leí era base en la universidad, hablábamos de algo que él llamaba el viaje de individuación. ¿Sí? Él hablaba del femenino, el ánima y el ánimos que tienen que unirse para unificar la conciencia, lo que él llamó proceso de individuación. Y es un proceso que tiene que ver con las imágenes del sueño, que tiene que ver con los impulsos, con la historia personal, con la mente del niño que tiene que enfrentar a papá, a mamá y salvar a la princesa. Ya él estaba hablando de estos elementos de las historias y de la mitología, la unión del ánima, que es del ánimos, que es la energía masculina con el ánima, y la conexión de estos dos opuestos era el fin del proceso de individuación. Entonces, bueno, ya él estaba hablando de rescatar a la princesa, ya hablaba de la mitología, ya él comentaba historias, cuentos infantiles, pero bueno, un discípulo de él, vamos a hablar del discípulo de Jung, y seguimos el cuento aquí. Ok, entonces, con Jung, de los conceptos que tenemos que entender hasta aquí es el inconsciente colectivo, y lo que se llama los arquetipos. Los arquetipos son las figuras de los cuentos, de los mitos, personajes que se repiten, pero que también encontramos en nuestro propio inconsciente. ¿Sí? La bruja mala, ¿no? La madrastra de los cuentos. Podemos, dentro del inconsciente, vamos a encontrar esas imágenes que nos unen a todos independientemente de nuestra cultura, de nuestros traumas, de nuestra historia personal. Ok, entonces Jung muere en 1949. No, perdón. Aquí donde, sí, en 1961 muere Carl Jung
y vamos con Campbell, que nace en 1904 y muere en 1987. Después de Jung vamos a encontrar, este es el señor, el papi que vamos a seguir, Joseph Campbell. Les voy a pasar un audiolibro porque yo ya no leo, no ve tú, no estoy viendo bien, entonces tengo el Joseph Campbell, es gringo, nace en, gringo, bueno, norteamericano o estadounidense. En Costa Rica decimos gringo y no es ofensivo, pero es que para algunas personas la palabra está es muy peyorativa. Él es un mitólogo, estudioso de las religiones comparadas, y Carl Jung es discípulo de Jung. ¿Ok? Entonces, el término del inconsciente colectivo y de los arquetipos va a marcar mucho a Campbell, y Campbell va a desarrollar, parece que es un eneatipo 7 para los que saben algo se puede identificar. Entonces, él era un ávido glotón de todo, quería comerse el mundo, quería saber todo, y durante una de las crisis económicas en Estados Unidos, él se recluye en una cabaña y se dedica a leer, estudiar mitos de todas las partes del mundo. Es un erudito, o sea, les paso el libro y ustedes pueden, a las que les gusta la teoría, es simplemente su lectura es magnífica, es un iluminado y además es teórico, y te va a hablar de los mitos de Mesopotamia, te va a hablar de los mitos el sur, de América del Sur, de las islas del Pacífico, te va a contar diferentes historias en diferentes latitudes, y lo que él hace es encontrar temas comunes, ¿sí? Qué interesante. Por ejemplo, que el tema de la Virgen y del nacimiento de una Virgen está en tantas mitologías. Qué interesante que la muerte, el descenso a los infiernos, la muerte y la resurrección estén en tantas mitologías. Qué interesante que, entonces él va viendo y va comparando diferentes elementos comunes, y crea y da el concepto de lo que él llama el monomito. Para cambiar, no monolito, monomito, un momento. Es que claro que, ay, me fui. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. No es monolito, chicas, es monomito. Voy otra vez. Monomito. El monomito es un concepto teórico de Campbell que nos va a hablar. Él dice, hay solo una historia común en todos los cuentos de hadas, en todas las mitologías, y esta historia va a narrar el viaje de un héroe. Sí, todas las historias, independientemente del lugar, de la tradición, de la religión, nos van a contar el mismo cuento. ¿Sí? Y en este cuento van a aparecer los arquetipos que decía Jung. Sí, y él va a dividir este monomito en unas 18 partes, ¿sí? Podemos irlas nombrando, pero también les puedo mandar en videos de YouTube donde lo dicen mejor, con un esquemita. Yo les voy a mandar eso si lo quieren revisar. Ahorita lo vamos a ir nombrando. Pero antes de entrar al monomito, lo importante, ¿qué es lo que une a Jung y a Joseph Campbell? Bueno, que los dos van a hablar de la imagen simbólica o el arquetipo, ¿sí? Y que el mismo psicoanálisis, ¿cómo se le llama al psicoanálisis al inconsciente? El campo de lo simbólico. Okay. Lo que tienen en común cuando vamos a hablar de símbolos, vamos aquí, ya regresamos al monomito, pero quedemos en, a ver, símbolo. ¿Alguna de ustedes me ayuda a definir qué es un símbolo? Por ahí, ¿no? Gaby, ¿Sí? Dígame.
Sí, un símbolo sería la representación de algo que tiene algún significado para nosotros. Puede ser, Ajá, ajá. ¿sí? Vamos por ahí, vamos a complicarlo un poquito. En la base está bien, compliquémoslo. Y para complicarlo, como el lenguaje es dual, vamos a hacer una diferencia entre símbolo y signo. Y vamos a hablar de lingüística aquí un poquito, pero no me quiero meter demasiado, ¿ok? El lenguaje oral y escrito, la manera cuando aprendemos la lengua, quiero que piensen en que la primera programación, el primer condicionamiento que tenemos los seres humanos es la adquisición de la lengua, ¿no? Las que hablan diferentes idiomas van a decir, qué raro, porque el español tiene ser y estar y el inglés solo ser, ¿no? ¿Por qué, por qué en español es yo estoy aquí? O sea, ¿por qué decimos yo estoy aquí o yo soy Gabriela? ¿Cuál es esa diferencia entre ser y estar y el inglés no la tiene? O en el vocabulario, hay una palabra que no existe en el español, pero que la tiene el árabe. Hay conceptos, entonces, cuando hablamos de verbal, signo verbal, estamos hablando de la unión, ¿sí? De una imagen con un concepto. ¿Ok? Decimos casa, ustedes imaginan, puede ser cuadrada, redonda, un lugar con un techito, ¿no? Puede estar dividido en cuartos. Entonces, aquí la imagen se corresponde, la palabra, el signo lingüístico se corresponde a una imagen mental, ¿sí? Entonces, nuestra forma de pensar está organizada en signos lingüísticos que van a actuar por diferencia. ¿Qué es el bien? El opuesto al mal. ¿Qué es lo bonito? El opuesto al feo. ¿Sí? Por eso la inteligencia artificial puede pensar ahora porque es un lenguaje de sí o no, donde la palabra denota. Aquí estamos hablando de la denotación. La denotación entonces es una palabra que se asocia a un significado y así funciona nuestro cerebro. Pero cuando hablamos de símbolo, vamos a hablar de un proceso que es connotación. La diferencia entre un signo y un símbolo es que si yo les digo, cierren los ojos, imaginen una mesa, entonces Marina cierra los ojos y ve a su gato comiendo en la mesa. Natalia va a ver el montón de libros que tiene por leer, ¿sí? Por allá Ruthie va a imaginar su mesa de trabajo llena de, ¿sí? Entonces, para la diferencia entre el símbolo y el signo es que el símbolo es plurisignificativo. Plurisignificativo. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Que hay una imagen, pero que está abierta. Entonces, bueno, Marina imagina su mesa con un gato. Y entonces la mesa va a ser la conexión con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso le va a traer una sensación de paz, pero el estrés que le viene a Natalia cuando imagina su montón de libros que no ha leído y el trabajo que tiene en su mesa y el desorden que tiene ahí, va a ser otra sensación física que la imagen de la mesa va a causar otras pulsiones en Natalia que en Marina. ¿Sí? En cambio, cuando decimos que el signo da una imagen, es unívoco, ¿no? El signo es unívoco o un significado y el símbolo es plurisignificativo. Y también otra característica que tiene es que es ambivalente. Y lo vamos a ver en el tarot, ya nos decía María José, depende de la carta, es que puede ser el 3 de copas, puede ser, por ejemplo, en el tarot, no vamos a hablar de arcanos mayores, pero bueno, el emperador puede ser el orden,
puede ser la dirección, puede ser el gobierno, la estructura, la organización del mundo, como puede ser una autoridad rígida, como puede significar el patriarcado, ¿no? Entonces puede ser algo muy positivo como el orden del mundo o puede ser algo que nos moleste como el padre ganando el control sobre todo lo que existe. ¿Sí? Entonces, ambivalente quiere decir que puede ser positivo y negativo y es las dos cosas al mismo tiempo. En cambio, si decimos en signo bueno, es el opuesto a malo. En cambio, en el símbolo, algo bueno puede ser algo malo. ¿Sí? Tiene el símbolo está abierto a la interpretación y va a tener multiplicidad de interpretaciones. Por eso es que el inconsciente está poblado de símbolos, ¿sí? Hay arquetipos comunes, pero por ejemplo en los sueños que Freud descifraba, el caballo era un símbolo de la libido masculina y el poder, ¿no? De la energía sexual. Y la torre en el tarot puede ser un símbolo de lo que el símbolo también, si ves en la torre, es una metáfora. A ver, ¿qué es una metáfora? Bueno, la metáfora es decir una cosa, no es una comparación cómo, no se usa el cómo, pero se sustituye lo que se está diciendo por una imagen. Entonces, en una metáfora yo puedo decir el carbón de su pelo, ustedes que imaginan que tiene el pelo muy negro, ¿no? Sí, no estoy diciendo su pelo negro, estoy diciendo carbón. Y carbón sustituye a pelo, te trae una imagen y esa imagen te remite a algo. El símbolo es un lenguaje metafórico. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, ok, cuando leemos un mito y lo leemos literalmente, que Jesús resucitó al tercer día y que, o sea, y nos apegamos a esto, estamos leyendo los símbolos como si fueran signos, ¿sí? Y los símbolos lo que tienen es una apertura y una capacidad de que lo leamos de diferentes ángulos y de diferentes perspectivas. ¿Sí? El símbolo está cargado de historia y más cuando hablamos de arquetipos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, resumiendo, mesa, si decimos el signo mesa, es una tabla con 4 pastas. Si decimos símbolo, puede ser una mesa llena de gatos, puede ser, y puede traer amor, o puede ser la soledad de que me divorcié y estoy sola en mi mesa y no tengo con quién, puede ser hambre. Entonces, la connotación en este caso, una connotación podría decir, en este contexto, esta mesa significa hambre, significa soledad, en esta significa estrés de estudiar, en esta significa, sí, la connotación va a ser lo que en este escenario pueda estar ligada a la interpretación y las connotaciones son abiertas y múltiples. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen en común el tarot, el inconsciente y los mitos? Que están hechos en lenguaje de símbolos. ¿Sí? El maestro Joseph Campbell, qué lindo esto me parece, decía que los mitos son sueños colectivos y que los sueños son mitos privados. ¿Sí? Cuando yo sueño con algo, una persona muerta, algo que está ahí, yo lo voy a asociar, mi inconsciente está sacando información y me está mostrando una realidad de mí a través de la imagen de alguien o de una cosa, ¿sí? Y por eso se pueden interpretar los sueños porque están construidos en lenguaje de símbolos. No se puede aplicar el mismo símbolo para cada persona, porque va a depender de la historia personal y de lo que esa imagen signifique para alguien. Entonces, sí, pero bueno, Jung ya descifraba los sueños y pues, he tenido sueños repetidos, ¿sí?
Por ejemplo, en uno de mis sueños repetidos es que voy manejando un carro, una moto, un avión, y cuando voy manejando toda feliz, digo, ¡ah, yo no sé manejar! Y ahí se despicha todo. Todo comienza choco, atropello gente, y el carro, ya sabemos en el tarot, es un símbolo de qué? Del poder de direccionar tu vida, del control que tenés. Mis sueños me están revelando una falta de control, una falta de dirección, un creerse incapaz de manejar el carro de la vida. ¿Qué es el carro para el tarot? El ego también, ¿verdad? No, el carro es, el ego puede ser el que lo maneja. El carro es el cuerpo físico, el carro es el vehículo, lo que encarna, ¿sí? Y lo que da dirección. Entonces, bueno, en mis sueños, cuando yo comencé a leer a Jung, dije, claro, sí, todo, o sea, tiene que ver con todo porque tengo problemas para tomar decisiones, no sé lo que es correcto, me desvío a cada rato, tengo miedo de mis propios impulsos y mis sueños revelaban un problema con ese carro, ¿verdad? Entonces ahí el carro está representando mi propio cuerpo, mi propia vida, mi propio ego y la incapacidad de manejarlo, pues un problema que mi inconsciente me está recordando. Por eso mucha atención a los sueños, sobre todo si son repetidos, porque están dando un mensaje del inconsciente y lo están diciendo en un lenguaje simbólico que tenemos que interpretar. Ahora, entonces, el tarot, tenemos que leerlo y tenemos que aprender a leerlo como un símbolo, ¿sí? Y que cada carta puede ser plurisignificativa y ambivalente, ¿no? Tiene su lado de luz y su lado de sombra, como ya nos decía María José en algún audio que nos puso en el grupo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Es que no puedo verlas a todas porque tengo esta pizarra y a veces me cuesta cerrarla. Ok, bueno. Si alguien Nati, decime si ves a alguien, porque a vos sí te veo, como tengo la pizarra no veo a todas. Bueno, entonces regresamos al monomito, ¿ok? Entonces, en el monomito, los mitos están contados, usan el lenguaje simbólico para referirse a una historia, y es una historia que nos dice Campbell, se repite en diferentes culturas y que nos va a hablar de un héroe, ¿ok? Y aquí hablemos de los pasos. Lo pueden ver en cualquier internet, es muy fácil, les voy a mandar, pero vamos a ir mencionándolos más o menos. Lo primero que hay es un héroe. Y en este caso, el héroe lo vamos a encontrar para en mi lectura en el arcano 7. ¿Sí? Antes del arcano 7, lo que vamos a ver es otro tipo de mito que no es este monomito del héroe, tiene un poquito de estos elementos, sino el mito de creación del mundo. Entonces vamos a leer del arcano 0 al arcano 6. El mito de la creación del mundo. Y después vamos a Campbell otra vez. Les voy a enviar el audiolibro, pero pueden conseguirse el físico también y leerlo, el PDF. Creo que alguna vez lo compartimos. Yo lo estoy escuchando en audiolibro y porque puedo cocinar, hacer otras cosas y ir escuchándolo. El mito de la creación, en palabras de Campbell, va a hablar del ciclo cosmológico, de y eso se va a encontrar en los últimos capítulos del libro, cuando ya habla del héroe, cuando ya habló del viaje, cuando ya habló de todos los estadios. Al final de esto, él va a hablar de las fuerzas primarias que crean el mundo, de la creación del mundo en diferentes mitologías. Bueno, en los primeros arcanos, del 1 al 5, sí, vamos a leer cómo es una interpretación de un mito cosmológico. Un mito cosmológico o cosmogónico mejor, es un mito de creación. Okay. Ay,
¿Alguien aquí le gusta cantar y le gusta Mecano? Porque recuerdo que eso fue lo en las clases de mitología que nos pusieron esa canción, Hijo de la Luna. ¿Recuerdan? Todas se la saben. ¿Qué pasa ese es un mito, esa canción cuenta un mito cosmogónico. Okay. ¿Alguien recuerda de qué habla la canción? Sí, habla de una gitana que está enamorado de un gitano y que entonces va a la luna y hace un rito para que el gitano se enamore de ella, sí, porque el gitano no le da pelota. Entonces la luna le dice, sí, está bien, ese hombre va a ser tuyo, pero vas a tener que darme el primer hijo que tengas de esa relación. Y si ustedes ponen atención, hay un montón de símbolos, el armiño, que es un animalito blanco, que es un animalito lunar. Si ustedes ven la letra de esa canción y la separan, van a encontrar cantidad de símbolos de lunares en esa canción. ¿Qué pasa con cuando la gitana tiene el hijo? Le nace albino. ¿Qué pasa con el gitano? Se vuelve loco y la mata. Y entonces, ¿qué pasa con la luna? Se roba al niño. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. ¿Sí? ¿De qué nos está hablando? Es un mito cosmogónico que nos habla de las fases de la luna. Es una historia que dice, si el chiquito está dormido, la luna está llena. Si el chiquito llora, entonces la luna mengua. En esta historia nos están contando la historia de la creación de las fases de la luna. En cada una de las mitologías van a decirnos cómo se creó un volcán, cómo se creó un río, la historia de los elementos. Y aquí yo no soy muy experta, pero sí lo que más puedo, si me acuerdo, es de la Teogonía, es el libro de la creación del mundo para, creo que es, Eurípides, no, Eurípides es un traje. Bueno, la Teogonía la leía cuando era joven y era la creación del mundo para los griegos. Tiene un acento en la I, pero se me fue. Ok, entonces en la Teogonía vamos a leer, los griegos dicen que en el principio estaba el Eros y Caos, ¿no? Y que de estas dos fuerzas nacieron los primeros titanes, ¿no? Y que después viene Gea y después viene, aquí viene cuando, ¿cómo se llama el que se come a sus hijos? Urano, ¿sí? Urano, Gea comienza a tener hijos y entonces hay muchos elementos del mito para explicarnos cómo se crearon los dioses, cómo se creó el hombre, cómo se creó el mundo. En el Génesis vamos a tener también en la creación del mundo por 7 días, un mito cosmogónico, que ese se nos hace muy familiar. Bueno, ¿cuál es el mito que vamos a leer en las primeras 6 cartas del tarot? Se va a contar, yo creo que en el arcano 6 está narrado, en el Rider, en el tarot Rider, la historia de la separación, ¿sí? De la historia de la dualidad, la expulsión del paraíso de la unidad, cómo fue que llegamos al estado en el que estamos ahora, ¿sí? Partimos y vamos a ir viéndolo paso a paso con cada uno de estos primeros arcanos, ¿ok? Nada más estas son como las bases. No voy a entrar eso ahora, pero la primera parte del curso va a estar referida a los mitos cosmogónicos de la creación del mundo, ¿sí? Y a la pérdida del paraíso de la unidad y la creación de la dualidad. Sí, del 7 en adelante vamos a ver el monomito de Campbell, ¿ok? Voy a darles algunos de los pasos para que ustedes ya vayan creando su propia historia, ¿no? Solo con esto tal vez se les despierta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner todos los arcanos mayores en orden, desde el loco hasta el arcano 21 del mundo, y vamos a ver cuáles elementos arquetípicos están ahí y cómo se van realizando o no realizando las fases del mito del que nos hablaba Joseph Campbell. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Nati, si puedes leer los mensajes, porque no los estoy leyendo, por tener la pantalla abierta y los... Saturno es el que se come a los hijos, sí, Connie, tienes toda la razón. Ahí en la Teogonía cuentan eso, cómo Saturno se come a todos los hijos y cómo después entonces nace el Olimpo y cómo nace la estructura de ahí
En este se cuenta todo. Pero bueno, vamos a las fases del mito, el monomito de Campbell, pero preguntas, aquí las estoy viendo a todas, ¿no? Gaby, preguntan cuál es el nombre de la canción. Yo tampoco la conozco, esa canción. Hijo de la Luna, de Mecano. Ah. No, fue famosísima. Bueno, es que tal vez en los 80 yo la cantaba en la escuela. Sí. Hijo de la Luna. Ay, ahí la compartió. Gracias, Aniesquita. Sí, es hermosísima. La canta y ahí pónganle atención. Hay un mito de creación. Y si ustedes se ponen a ver todo el vocabulario, está poblado de símbolos lunares. El armiño, solo me acuerdo de ese animalito que es como una ratica blanca, es un animal lunar. Entonces, si van a un diccionario de símbolos, pueden ver todo y cómo la coherencia del mito tiene ahí cuenta todo el cuento. Bueno, entonces, vamos a si me da tiempo, porque si tenemos una horita y un poquito más, en esta horita que sigue, vamos a hablar de los estadios. Según Joseph Campbell, les puedo también hacer la comparación de Christopher Vogler. Él hace un resumen y qué es lo que se pierde de un mapa a otro. Sí, porque hay una pérdida aquí, en mi opinión. Pero si me dicen, el de Vogler es mucho más fácil, más práctico. En ese librito que se llama El viaje del escritor, nos va a dar los pasos resumidos. Les puedo pasar, si tienen un teléfono que traduce, porque a mi inglés no es tan... Vi una entrevista de 2 horas y media donde él habla de cada uno de los pasos, de los arquetipos, de los personajes. Es una maravilla este señor, se las puedo pasar también. Pero bueno, vamos con el monomito. Monomito. Bueno, ay, otra vez. En el monomito vamos a encontrar diferentes partes no, si quieren, chiquillas, hablamos primero de qué quieren. Votemos, personajes o los pasos. Arquetipos de los del mito, los personajes, o queremos ir a, bueno, no, vamos al monomito. Después vemos los personajes. Ok. Lo primero que tenemos es un héroe, ¿verdad? Y el primer estadio de esto es la presentación del héroe. Un momento. Y el llamado a la aventura. Aquí. Antes de que empiece cualquier historia, ¿sí? ¿Recuerdan? ¿A quién le gusta? Me gusta mucho El Señor de los Anillos y El Hobbit. Sí, recuerdan cuando nos presentan al Hobbit en la comarca, en su vida normal, haciendo cualquier cosa, y entonces aparece un señor Gandalf que viene al pueblo y le hace un llamado, sí, lo invita a hacer un viaje. Entonces, en el llamado a la aventura vamos a tener al héroe en su vida común, en su mundo ordinario, en su lugar, ¿cómo es? En su lugar de confort, dentro de los límites de su comarca, de su aldea, en su casita. Esto sí, puede decir, la casita y el lugar puede ser una mierda, perdón, como nos pasa, podemos estar en nuestro lugar común, y el lugar común no necesariamente ser cómodo, pero cómodo porque es familiar, es el mundo conocido, es donde estamos, las paredes de lo que conocemos, y a todos los seres humanos nos da mucho miedo ir más allá de lo que conocemos. Ese es un miedo muy humano. Entonces, en el llamado a la aventura, puede haber, en el tarot no la hay, pero podría haber en los pasos de este héroe un rechazo a esa aventura. De los que me acuerdo es el mito de Dafne. Recuerdan que era una ninfa. Apolo se enamora de ella y quiere tener relaciones sexuales con ella, pero ella corre, escapa.
escapa de Apolo. Apolo le puede dar dotes mágicos, él ya puede desarrollar, porque Apolo es el dios de la música, del intelecto, había todas unas diosas o no, perdón, mujeres pitonisas que eran del culto de Apolo, pero Dafne escapa, se va a refugiar en su padre y se convierte en un árbol. Aquí hay entonces el llamado a la aventura termina en que ella lo rechaza y ella se convierte en un árbol y ella acaba su vida. Según Joseph Campbell, es el llamado que está teniendo Daphne, es un llamado a dejar de ser una niña y convertirse en una mujer. Vamos a ver que en los ritos y en las tradiciones ancestrales estaba muy claro cuando había que dejar de ser algo para convertirse en otra cosa. Entonces, a los chicos que ya tienen 13, 14 años se los separa de la aldea, se les corta el prepucio, se los droga, se los ata a árboles, hay una tortura, pero de ahí el chico sale transformado en un hombre. Y creo que es un problema de nosotros que no vamos quemando esas etapas y somos adultos, pero que nos comportamos como niños porque muchas veces no hemos iniciado este viaje de transformación. Chicas, se me olvidó. Bueno, voy a seguir aquí, pero en general se puede dividir en 3 pasos. ¿Sí? Lo primero es la separación del mundo ordinario, la iniciación y transformación y el regreso. Esos son los 3. Vamos a ponerlos aquí. En realidad se pueden resumir en 3. Todo esto que estamos viendo más segmentado es, primero, separación del mundo ordinario. El segundo sería iniciación. O transformación. Y el número 3 sería el regreso. ¿Ok? Eso va a estar en cada historia. Va a haber, entonces, bueno, vamos a ver entonces. Hay un héroe que es llamado una aventura, le pasan cosas terribles cuando rechazan la aventura, a veces son varios llamados. ¿Recuerdan en Harry Potter cómo era el llamado? Le llegaban unas cartitas, ¿se acuerda? Los búhos. Entonces, bueno, aquí vamos a ver en un personaje que es el emisario. El que trae el mensaje es uno de los personajes arquetípicos, pero sigamos. Entonces, después de esto, vamos a ver como en la Guerra de las Galaxias o en la aparición del maestro, la ayuda mágica, el encuentro con el mentor. Aquí es cuando el héroe recibió un llamado, está confundido, no sabe lo que tiene que hacer y aparece esa figura del maestro Yoda, sí, en Kung Fu Panda. ¿Quién es? ¿Cuál es el de Kung Fu Panda? Es un pájaro o no, ese es el papá, yo no sé quién es el maestro, un mono, el de Kung Fu Panda. Bueno, aparece una figura que va a ser el mentor y que le va a dar un poquito de luz al héroe de los pasos que tiene que seguir. Le dice, tienes que cruzar ese bosque oscuro, vas a encontrar entonces una piedra que llora, a esta piedra de llora no le hagas caso, seguí esto, hace esto, tenés que fijarte en esto, le da un amuleto, le da algo, le cuenta los secretos y el héroe inicia su aventura. ¿Okay? Después vamos a tener el otro paso con otro personaje. El número 4 sería aquí el cruce del primer umbral. A ver, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿cuál es el umbral? ¿Cuál es el emisario? ¿Qué es lo que Alicia sigue? El conejo blanco. El conejo, ¿ok? ¿Cuál es el umbral que se cruza? El hoyo. El árbol, ok. El árbol. ¿Cuál es el maestro que aparece? El gato. El gato, ahí está. Qué lindo. Lo pueden ver en muchas historias. Van a aparecer un poquito en desorden, pero entonces el cruce del primer umbral.
Alicia no sé si tiene que enfrentarse, si las pociones, recuerdan cuando cae, hacerse más pequeña, más grande. Aquí hay un enfrentamiento con el guardián del umbral que puede ser en una prueba, ¿sí? O puede ser un personaje con el que hay que pelear, ¿sí? Hay un guardián de ese umbral que es el que protege el mundo conocido, ¿sí?, del mundo desconocido. Muchas veces hay una lucha, una batalla con el guardián del umbral, ¿ok? Seguimos. Entonces, como número 5, el quinto paso aquí, vamos a ver la entrada, la entrada al reino de la oscuridad. Joseph Campbell le llama muy lindo el vientre de la ballena. Aquí hay un paso de lo conocido. Este sería el mundo de las maravillas. En Dorothy del Mago de Oz, ¿cómo se llamaba este reino? El reino de... No recuerdan, no me acuerdo cómo se llamaba en Dorothy, pero que ella se la lleva a un remolino y la pone... ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, ok, aquí en Narnia, no importa. Recuerdan que en Narnia se abría un closet y entraban a ese mundo. Bueno, ese mundo es el encuentro con lo desconocido. Ok, continuamos. Y el paso número 6. Aquí vamos a ver la batalla. Aquí hay una primera prueba que podemos decir que es una batalla que lleva el resultado de esta batalla primera es la muerte del héroe. ¿Recuerdan cuando, cuál es la primera muerte que casi sufre el Hobbit? Con la araña. Sí, recuerdan que lo envuelve y lo mata. Ajá. Pero aquí sería el encuentro con la muerte. Muchas veces en los mitos hay desmembramientos, esta es la muerte chamánica, ¿sí? Esta es la muerte del niño que tiene que convertirse en hombre. Lo que muere aquí es la identidad que el héroe tenía en este mundo nuevo, va a romperse, va a quebrarse. Y de aquí en adelante vamos a tener esta misma ciclo de muerte y resurrección, de depuración, que Joseph Campbell va a llamar el camino de las pruebas. En el punto 7 vamos a ver el camino de las pruebas. Es lo mismo que esta primera muerte. En el camino de las pruebas vas a encontrar aliados y vas a encontrar enemigos, ¿sí? Aquí hay ayudas, aquí hay pruebas, pero todo va a tratar del ciclo de muerte y resurrección, de dejar de ser el que eras y convertirte. Esta es la crisis, chicas. Esto es cuando te divorcias, ya te liberaste la primera muerte, ya. Pero después viene el primer novio y hay que volver a enfrentar todo lo y después viene la independencia y después viene verle con la soledad y después viene una serie de muertes para que te transformes en la mujer independiente que es capaz de tomar su vida, por ejemplo, en un divorcio, ¿no? La gran muerte va a ser ahí, la primera que marca cómo si sobrevive a esta, se va a repetir a lo largo de la trama diferentes pruebas. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Bueno, voy a borrar, en el número 8 vamos a encontrar... la prueba suprema. O es el 7 o es el 9, no sé, ya perdí el orden. ¿Es 9 o 8? Okay. El 8. Vamos por el 8, sí. Okay. Entonces la prueba suprema, a ver, en el Hobbit, ¿cuál es la prueba suprema? ¿Dónde entran? A Mordor. Sí.
el descenso a los infiernos. ¿Y cuál es la batalla final? ¿Con quién? Con el diablo, ¿no? Aquí vamos a encontrar la batalla final. Aquí se mata al dragón y se rescata a la princesa y se aniquila el anillo. Y aquí es donde este es uno de los puntos más importantes, más tensos de la historia. Aquí es cuando hay que enfrentar a la sombra, que vamos a ver que es un arquetipo de los de Jung. Aquí es cuando nos enfrentamos, ya hemos venido en un proceso de transformación y estamos listos para integrar esa sombra. ¿Okay? Entonces, en la batalla final, el héroe se enfrenta a la sombra. Vamos a ver qué es la sombra más adelante. Y muchas veces aquí también está, esto es el encuentro, muchas veces está unido, pero, ay, ya no puedo, el encuentro con la diosa o el rescate de la princesa. Me parece muy interesante porque Christopher Vogler no lo menciona. Menciona ahí un personaje cambiante, pero el encuentro con la diosa sería cuando el héroe rescata a la princesa. También el encuentro con la diosa puede ir seguido, no siempre, pero de una reconciliación con el padre. Creo que muchas veces el personaje diabólico, la serpiente, es un símbolo de papá o de mamá, ¿no? Inconscientemente nos estamos enfrentando al padre o a la madre en forma de dragón, serpiente. Entonces, el encuentro con la diosa va a tener también como correlativo un momento, ay Dios, ajá. ¿Qué sería? Estamos en el 10. El 10 aquí, la reconciliación con el padre. Reconciliación con acento, pero no me voy a detener. Ahí okay. La reconciliación con el padre, y vamos a tener en muchos mitos lo que es el matrimonio místico, la unión del femenino y el masculino en la imagen de esta princesa que es rescatada, y aquí regresamos ¿cómo se llama? No regresamos al principio del mito de creación. Él le llama la apoteosis, sí, el punto culminante cuando se da el matrimonio místico, que sería el paso 11. Aquí es el restablecimiento de la unidad en el héroe. Es podemos verlo ahí en la figura. Voy a adelantarles, pero aquí estamos en el sol y la luna, ¿no? En esas dos fuerzas cosmogónicas que se unen al final de la historia, en la figura del mundo que integra los opuestos en el andrógino, ¿no? El que baila el baile de la vida ya integrado al final. Aquí es la apoteosis. Y en esta apoteosis vamos a ver como número 12 lo que es la iluminación, la transformación hecha ya. El momento en que el héroe ya se transforma. Y de aquí, en el paso 13, vamos a tener el regreso. Y en el regreso, el tarot ya no nos va a dar como en la carta ahí del juicio, en el anunciar a los demás, el regreso con el elixir. Esto es importante. El héroe trae el elixir. ¿Para quién? Para darlo a los demás.
Puede ser, chiquillas. Aquí el tarot, voy a llegar hasta aquí, pero él da otros pasos que es cruzar el umbral de retorno, cuando el héroe se niega a regresar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay otros pasos en muchas mitologías cuando tiene que enfrentarse al guardián del umbral con el que se enfrentó al principio, tiene que hacer el camino de vuelta, las pruebas que puede ver ahí se pueden repetir una vez que hay una huida mágica, a veces tienen que correr porque vienen detrás de ellos todos los ejércitos a impedir que salga y lo que pasa con este regreso. Ok, hasta aquí cómo estamos. ¿Hay preguntas? Gaby, dígame. sí, todos estos pasos del monomito que detalla Joseph Campbell, eso es lo que se va siguiendo en los arcanos mayores, Exactamente. del 0 al 21. El cero no cuenta, el cero es como el juglar que cuenta la historia porque puede ser todos los personajes, vamos a verlo. Pero por ejemplo te hago lo que es obvio. ¿Cuál sería el maestro Yoda en los arcanos? El mago. No. El mago. No. ¿Quién es el maestro? El que ayuda al héroe. ¿Qué se le ocurre? El ermitaño. Ahí está el ermitaño. la lucecita, ¿no? Iluminando el camino, el maestro de la experiencia. Se dice que el ermitaño ya hizo el viaje y está ahí para ayudar a otros viajeros. ¿Cuál sería el encuentro con la diosa, por ejemplo? ¿En cuál arcano se les ocurre? Eso tiene que ir más al final de la historia. Bueno, a mí se me ocurre que en la estrella es cuando se da ese encuentro con ella. Y después viene el matrimonio místico con el sol y la luna. Y la reconciliación con el padre en la carta del sol. ¿Sí? Okay. Y la reconciliación. Pero, por ejemplo, vamos a ver un cruce. Cuando vemos umbrales, ¿qué es lo que protege los umbrales? Vamos a ver que muchas cartas del tarot tienen dos, ¿cómo se dice? Torre, ay, ¿cómo se dice eso? Lo que sostiene. Columnas. Pilares. Dos columnas, dos pilares. Siempre que ven pilares hay un umbral detrás. ¿Sí? Entonces, el cruce del primer umbral en el viaje del héroe lo veo en la justicia. ¿Con quién hay que enfrentarse? Con la diosa de la justicia para cruzar ese umbral. En el vientre de la ballena lo vemos en el colgado. Cuando cruzaste los límites del bien y el mal, ¿a dónde caes? En el vientre de la ballena, en el colgado. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo, yo les doy esto, pero ustedes pueden ser muy flexibles, les voy a contar la historia como yo la veo, pero podrían ver mucha, para mí, por ejemplo, el emisario, el llamado a la aventura está en la carta de la fuerza, el león es el emisario, y vamos a ver que reúne, hay un ser de otro mundo como el búho en Harry Potter, ¿verdad? Las señales que ve Harry Potter para recibir el llamado, yo lo veo en el león de la fuerza, pero ustedes podrían ver cualquier otra cosa, y también en el león de la fuerza podemos ver el encuentro con la diosa, pero el primer encuentro, que va a ir transformándose en el encuentro con la diosa que termina en el matrimonio místico del sol y la luna al final del tarot. Estoy volando en mi locura, pero si ustedes me siguen, así que, bueno, hasta aquí. ¿Cómo vamos? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, entonces, para terminar con la teoría, todo esto lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo el mito cosmogónico, las fuerzas cómo se crea el mundo, la expulsión del paraíso, la separación. Vamos a ir viendo todo esto carta por carta, pero esta clase es para dar los fundamentos teóricos de lo que vamos a ir viendo en esta clase. Ok, me quedan unos minutitos para hablar de los personajes, de los arquetipos. Y aquí sí me voy a ir a Vogler, porque él lo dice maravillosamente, ¿no? Denme un momento para revisar mis notas. ¿Ok? Entonces, el primero que tenemos es el héroe. ¿Sí? El segundo que va a aparecer es el mentor. En el tarot, ¿de quién hablaríamos entonces otra vez? Haciendo el héroe,
Chiquillas, yo la veo en el carro, ¿no? Ahí veo hasta el príncipe Siddhartha saliendo de su reino a conocer el mundo en su carro, ¿no? Hay un inicio, un viaje, hay un llamado, yo lo veo ahí. El mentor, yo lo veo en el ermitaño, pero el mentor tiene características de una figura sabia. A ver, en la Guerra de las Galaxias, ¿cuál es el mentor? Yoda. Yoda. En Harry Potter, El director. Dumbledore. Gandalf. Dumbledore. Perdón, el director, el director, Gandalf este es viejito. el mismo actor. Sí, sí, perdón, Gandalf es en El Señor de los Anillos. Sí, entonces vemos cuáles características tienen. Son viejitos, son sabios, pero también puede ser una viejita. También la imagen de la Virgen en muchos relatos de santos cumple este papel. Es el que intercede, el que te da una poción mágica, el que te cuenta. La poción mágica yo la veo que la veo en la rueda de la fortuna, que parece hasta como una brújula, ¿no? Que puede ser lo que el ermitaño le da al héroe para que inicie este viaje. Okay. Gaby, y otra cosa interesante, que el mentor ya pasó y ya recorrió el camino que el héroe va a cruzar, digamos. Exactamente, exactamente. La característica del mentor es que ya hizo el viaje y regresó para ayudar a los que están haciéndolo. Exactamente. Esa es, lo vamos a ir viendo. Entonces, también tenemos como siguiente el guardián del umbral. Bueno, antes de esto, es que sí, en la entrevista pongamos el heraldo. En Harry Potter, ¿quién es el heraldo? El que trae la noticia del inicio de la aventura. Es un búho, ¿qué es lo que se le aparece? Es que, bueno, no veo mucho, pero y en El Señor de los Anillos sería el mismo Gandalf, que trae el llamado a la aventura, ¿no? Pueden ahí estar unidos los dos, pero normalmente es un mensajero que viene a dar la noticia de que algo está pasando y hay un llamado. Cuando lo veamos, lo vamos a ver que este heraldo va a reunir características del otro mundo del que viene. Entonces puede ser un animal, puede ser un ser que no es un ser normal del mundo ordinario, tiene alguna característica que sospecha que viene de otro mundo. Es como en el sueño que se nos aparece una figura o es el encuentro con algo en nuestras vidas que nos saca del mundo ordinario en el que vivimos. Okay. Vamos a ir viéndolo en la llamada a la aventura. Chicas, la llamada a la aventura puede ser una muerte, puede ser un divorcio, puede ser en la vida real cualquier situación, una enfermedad que nos saque del mundo conocido y nos haga traspasar los umbrales de cualquier situación que tengamos e ir más allá de lo que nosotros conocemos. El heraldo es un emisario del inconsciente que trae la noticia y la invitación a hacer este viaje. Reúne características extrañas, ¿sí? Es sospechoso y en este caso, bueno, yo lo veo en el león de la fuerza, ¿no? Vamos a tener también este es para Vogler, qué lindo, él le llama el cambiaformas. El cambiaformas es un personaje que se presenta misterioso, sí, muchas veces es la chica de la historia, del que se enamora el héroe, pero que no puede ver muy claro. Entonces no sabemos si está a favor de él, si es un enemigo, si es un aliado, pero es una invitación a adentrarse en algo que es un personaje que puede presentarse con diferentes máscaras, que no se le conoce muy bien la intención. Aquí yo lo veo en las cartas femeninas del tarot, comenzando por esa diosa de la justicia, ¿no? Que encuentra ahí. Después vamos a ver
el ángel de la templanza, que puede ser ese personaje femenino, perdón, la justicia es el protector del umbral. El cambia formas aquí sería, por ejemplo, la dama, ya lo vamos a ir viendo, que encontramos en la fuerza. ¿Sí? Es como, ¿verdad? Lleva esa, y que la podemos volver a encontrar en dónde? Es un aliado. En la carta de la templanza, convertida en ángel. Y la podemos ver después convertida en la chica de la torre que es rescatada y se transforma en la estrella. ¿Sí? El elemento femenino en sus múltiples formas sería otro personaje arquetípico que al principio no sabemos de qué va. En la primera encuentro, digamos, en este caso, cuando el héroe se encuentra con el león y con la fuerza, es solo una aparición del inconsciente. ¿Qué es esto? No se sabe cómo se come eso, quién es ella, de dónde viene, qué es lo que está pasando ahí, pero ella va a ir cambiando su forma y en muchos de los cuentos y de los mitos es el personaje, el antagonista, el otro personaje principal, pero que es como la novia o la amada del héroe. Tenemos el guardián del umbral. Uh-huh. Les dije que para mí sería, normalmente son ogros en el bosque oscuro, espíritus protectores que no quieren que el héroe pase más allá. Sí, le dicen, cuidado, cuidado, el que pasa aquí se muere. La esfinge. La esfinge, sí, la esfinge, la araña también. Hay alguien que protege ese umbral para que el héroe no pase. Con este guardián hay una batalla, hay una negociación, hay que seducirlo, hay que enamorarle, hay que hacerse amigo de él, hay que ver cómo se lo gana para cruzar, porque si él no te deja cruzar, no hay viaje, ¿sí? Vamos a ver finalmente también la sombra. Y bueno, chiquillas, aquí yo sé que algunas manejan este lenguaje. ¿Quién es la Perdona, sombra? Gaby, Sí, dígame. el guardián del umbral en la vida real, ¿qué sería? El que te dice, no vayas, estás loco, ¿cómo vas a estudiar arte? ¿Te vas a morir de hambre? No. Son se dice que son las esfinges en los viajes. ¿Viste cuando uno está por hacer algo que es muy importante para tu vida, suele aparecer una goma pinchada? Sí, para mí cuando me quería La divorciar, goma quise puede ser divorciar la muchas esfinge, que veces. te distrae del viaje o que te frena de ese viaje y lo tenés que atravesar. Entonces, si no, no me voy en auto, me voy en bicicleta, pero voy igual. Sí, sí, eso mismo. Por ejemplo, en mi vida, una de las grandes Como en la cosas vida que real, digo yo, ¿no? fue divorciarme, por ejemplo. Yo sabía desde el día 1 que ese matrimonio no iba para ningún lugar y duré 20 años ahí. Y es tu hija que te llora y que no, y que tu mamá, que cómo te vas a divorciar, y la iglesia católica y tus conceptos mentales sobre el divorcio y todo lo que te detiene para hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, entonces el guardián del umbral hay que lucharlo, hay que enfrentarlo, ¿no? Sí, entonces, a ver, las que saben aquí o si no saben lo inventan, ¿qué define Jung como la sombra? Aquello que, el tabú, ¿verdad? De algo que tenemos, lo que nos da vergüenza, lo que queremos ocultar, lo que no queremos ver, secretos. Sí, todos los contenidos que hemos reprimido porque son muy duros para nuestra conciencia. Entonces, por ejemplo, en el inconsciente están las ganas de matar a mamá y a papá, ¿sí? Que no, o a los hijos, ¿sí? ¿Sí? Los instintos parricidas, homicidas, el deseo de aniquilación, los deseos sexuales, todo eso se va, contenido reprimido que se va convirtiendo en un diablo, en un monstruo que amenaza. Vea qué lindo lo que decía Campbell de la sombra, decía que el diablo era un dios que había sido, no sé las palabras textuales, pero es más o menos la definición de diablo de Joseph Campbell o de demonio. Es una divinidad que no ha sido vista. Y porque no ha sido vista, se convierte en altamente peligrosa para la personalidad.
para la imagen, para lo que vos querés dar al mundo de vos misma. ¿Sí? Gaby, Entonces, es parecido a la diosa de Moana. Cuando Moana va a buscar a la diosa, ¿vieron esa tabla? esa es la Que sombra. esa es la sombra que le devuelve el corazón y ya se convierte en la diosa que es. Realmente es madre, es padre, es abuela, es quien nos ha hecho mucho daño, es las ganas de matarlo, ¿sí? Es que se convierte en adicción, es el que seduce, el que te tiene atrapado, es la carta del diablo, ¿no? Aquí en el arcano 15 lo vamos a ver clarito, ¿no? La sombra es el diablo. Y el diablo está hecho de todos los contenidos que no queremos admitir, de todo lo negado en nosotros. Y bueno, hay algunos que no aparecen aquí, que yo no he visto, pero si me ayudan, podemos encontrarlos. Tenemos bueno, sí, el aliado podría ser el ángel de la templanza, en el camino de las pruebas. El aliado es ese compañero que, ay, me gusta mucho como lo dice Joseph Campbell. No, este es Christopher Vogler. Habla de que puede ser un complemento del héroe. Aquí tenemos a Sherlock Holmes y Watson. Sherlock Holmes es frío, es todo, es calculador, y el otro es más bien dulce, inocentón, ingenuo, ¿no? Son dos complementos, es el compañero, no me acuerdo, en El Señor de los Anillos está muy bien definido este aliado que acompaña y complementa al héroe en sus viajes, ¿no? Podría ser Sancho, que acompaña al Quijote, el complemento del héroe. Y por último, vamos a verlo aquí, para mí es hermoso, en la figura de Loco, el engañador. Gaby, ¿Sí? y también en los enamorados y en el juicio hay un ángel que también puede ser alguien como de otra dimensión que te acompaña y te da, como que te empujan. O el Exacto. perrito que está en el loco. El perrito que está en el loco, así el aliado, el que te acompaña en el viaje. Gracias, Karina, excelente acotación. Sí, hay otro personaje que es el engañador, que es el loco que se burla, es el que juega, es como el burlón. Yo creo que Yo aquí es... lo, yo lo he vivido más al loco como el héroe, el alma que se lanza y que empieza a madurar. Sí. Sí, podría ser. En muchas El lecturas yo engañador. veo que ven al loco como el héroe, pero yo creo que el loco está más allá del bien y del mal. Sería el que cuenta la historia, para mí el juglar, ¿sí? Claro. El que Él es está como que está vacío, afuera, pero está, es el alma y va para mí es avanzando. el Yo lo veo héroe. más engañado que el loco. No Bueno, me da ni también mienta el loco a mí. podés verlo Pero así. bueno, La mayoría de las cosas que he visto en internet ponen al loco como el que emprende el viaje. Yo lo veo más como el juglar. Vamos a hablar del ditirambo y de los ritos dionisiacos y de el comienzo de la tragedia. Yo lo veo como el juglar que canta, porque me parece que el loco es todos los personajes, no solo es el héroe, es Perdón, el diablo. perdón. Se dice que el Joker el en loco el es tarot. todos, pero los personajes van cambiando en la evolución a medida que va pasando por el Sí. ciclo. El alma, es como el alma que se larga al mundo, así lo veo yo, ¿no? Bueno, sí, en un inicio, Transformando en el no, no en la historia, porque el mago personaje y el está aquí. adolescente es el carro y no, el adolescente no. Los adolescentes los enamorados y el carro el adolescente que se va de la casa, pero es el loco como el alma que cayó. Sí, digamos, sí, en términos muy espirituales es la decisión de hacer este viaje humano, pero en los términos de la historia, el héroe es un personaje, ¿sí? Y el cambiaformas es otro personaje, y el heraldo es otro personaje, pero el loco es todos. Es el héroe, es el diablo, Es es un la enfoque justicia, distinto, sí. pues Es sería el como, mismo porque es el viaje iniciático del alma y todos los arcanos es el viaje de la misma alma que va pasando por todos ellos. Termina sí, siendo la claro, misma pero sombra. en términos de la historia necesitamos un protagonista, necesitamos alguien a quien le pase Ah, algo y que no se quede, o sea, en términos de una historia, para que tenga una coherencia narrativa, necesitamos diferentes formas.
¿sí? Necesitamos una madre, necesitamos un padre, necesitamos, y por eso para mí está en la figura del 7, pero en términos metafóricos, claro, es la experiencia de la vida, ¿sí? El que está, el que puede cambiar todas las formas, el que puede ser todos, también sería el cambiaformas aquí, pero yo ni siquiera a este engañador lo veo muchísimo en las historias de Hollywood. Les digo que Vogler era guionista, entonces es este que se burla, el que, por ejemplo, en Trek puede ser el burro, el tonto, el loquillo, el que hace, el que confunde, ¿verdad? El que engaña, pero que no es bueno ni es malo, pero en este caso el burro también es el aliado. Hay una mezcla de dos personajes ahí que eso puede pasar. Eso puede pasar. Gaby, ¿qué sería el colgado, el engañador? Un poco, No, el colgado. colgado para mí es el héroe que está en el vientre de la ballena. ¿Y Ok. el mago en qué papel está? El mago para mí, como lo vamos a ver, está en el mito de la creación. Es el uno, es la fuerza que crea el mundo. Y el dos, el espacio de la creación, el yin y el yang, en el mito cosmogónico de creación. Entonces es como el abuelito de los dioses, antes de que aparezca Hércules o hasta que aparezca él. Es como una generación de dioses que, o sea, para mí los primeros 5 arcanos cuentan el mito de la creación, de la dualidad. Y el héroe, el ser dividido, el ser dual, que va a integrarse para volver al uno, para hacer todo el viaje, para regresar al... Pero bueno, es una lectura, ¿verdad? Estos son herramientas para que ustedes hagan su propia lectura. Yo les cuento cómo la veo yo. Es que, perdón, ¿no? Me encanta, me parece que para asociarlo al viaje del héroe, me parece más adecuado que arranque con el carro. Sin embargo, no es de, a ver, esto no descarta la mirada que, a ver, el loco comete a ver, el atrevimiento de nacer, ¿no? De saltar a esta vida. Pero para asociarla al viaje del héroe me encanta, el carro, me encanta. Sí, solo para seguir la historia. Había una vez un príncipe, ¿no? Ahí está el príncipe que sale en su carro. ¿Sí? Es como para que tenga coherencia con el cuento. Porque la idea es leer el tarot como un mito ancestral, como un cuento que tiene todos estos elementos, pero que lo que va a hablar, ahora sí, bueno, se nos fue el tiempo, voy a hablar unos minutitos más, o más bien si quiere, quedemos aquí y lo que viene, solamente les digo, la única diferencia entre Vogler y Joseph Campbell es que Joseph Campbell va a dar una importancia suprema, máxima al juego de estos opuestos, ¿sí? Al masculino y el femenino y la integración de estas dos fuerzas. Va a hablar mucho de la unidad de estos dos elementos que cambian y se transforman. Va a hablar que entonces que un héroe es el que ha integrado en sí la muerte, el que ya no tiene preferencias, ¿sí? El que cruzó los umbrales del bien y del mal, como dice el que Cristo, para que Cristo dice, Jesús dice eso, ¿verdad? Que la justicia ya no es para él, ¿sí? Que el que está más allá de la justicia, el que integra los opuestos en sí, el que puede ser loco, salvaje, bueno, o sea, el que une los elementos de vida y muerte en sí mismo, ¿sí? Y es algo que Vogler no habla de la dualidad y de la unidad y que creo que es el eje fundamental de la lectura de Campbell. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas? Ay, muchas gracias, Ariana o Adrián. Bueno, chiquillas, entonces hagamos un ciclito de preguntas, o si quieren un ejemplo, a mí se me ocurrió cuando hablaron de, entonces, este sería, ¿qué piensan, chicas? Este es un heraldo, un mentor, o esto funciona como sombra. También pueden dar ejemplos para que vayan a ver películas y abran bien los ojos y digan, mira, hay aquí un tránsito del umbral, ay, mire, que hay un encuentro, que hay un matrimonio místico, oh, aquí hay una reconciliación con el Padre. Bueno, preguntas, dudas. No. Cuando uno hace una tirada de cartas, Gaby, Gracias. uno va analizando la historia, ¿verdad? Utilizando esta línea y dependiendo de las cartas que vayan apareciendo.
Es así. Ay, bueno, perdón, debí de comenzar. Gracias por esa pregunta. Vean, lo que yo estoy enseñando no es para tirar cartas. O sea, porque no estamos dando, lo que estamos hablando es de un viaje en medio del tarot y de decir, estás en el colgado, sí, ¿qué te pasó? ¿Cuál fue el umbral que Ok. cruzaste? Sí, o ver, te salió, porque yo sé que en el tarot predictivo o en hay un montón de significados porque es un símbolo asociado a esto. Entonces, no es que yo haga la lectura del viaje del héroe a mis consultantes, yo no hago esto, ¿no? Yo ahí voy viendo como, o sea, si me sale la sacerdotisa, no voy a hablar de las aguas primigenias de la vida, donde, ni del espacio cuántico, de todas las cosas, no, puede ser tu abuelita, o puede ser, o sea, no, en una lectura, no necesariamente lo que yo estoy enseñándoles, pero les puede ayudar para que vean cómo en los cuentos de hadas, en las historias, están narrando el viaje heroico y cómo esto se nos repite en el inconsciente y cómo podemos determinar cuando hay un heraldo, cuando estamos recibiendo un llamado, cuáles son los guardianes del umbral, cuáles son las pruebas por las que estoy pasando, para que, digamos que es un alivio para mí cuando cuento este cuento, saber que esto termina en la unidad, que el cáncer no me mata, ¿no? Que el divorcio no me mata, que el Ajá, qué diablo lindo, no me Gaby. mata, que se puede Ajá. caer todo, que se puede caer mi vida en la torre, que todo lo que el ego construyó se puede venir abajo, pero que hay una promesa, que todos los cuentos, si yo soy la heroína de mi historia, yo llego a la unidad y a la integración de esas fuerzas en mí. Chiquillas, por ejemplo, le cuento, tengo un novio, ¿sí? Y ahora me quiere gobernar y yo saco las uñas desde ahora. ¿Cómo que? O sea, yo ya integré a mi papá, al abusivo en mí, ya puedo poner los puntos sobre las sillas, ya me siento más, esa energía enojada, ya no la estoy reprimiendo. Ya sé que soy hija de mi papá y puedo poner límites con este novio nuevo, no me gusta eso, no le gusta, jálese. La puerta está abierta. Y antes era, no se vaya, porque si se va, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, quiere decir que el trabajo que he hecho de integrar a mi papá como hombre violento, como narcisista en mi vida, me ha enseñado a ser un poquito narcisista, a pensar en mí. Sí, el pobre hombre, vayan a hablar con él, porque ese es el que tiene que ir a terapia después de mí, porque yo ahorita no estoy aguantando nada. ¿Okay? No quiere decir que caigo en el abuso, pero integré una parte de mi sombra que estaba representada en el diablo en la imagen directa de mi papá. La reconciliación con él ha traído muchas ventajas a mi vida. Por ejemplo, ¿sí? Mi torre, ¿qué fue? Puede que esto siga, pero chiquillas, en la historia de mi vida, yo salí de mi casa con una mochila, dejaba un chiquito de 3 años atrás, una familia, dormí en el colchón de las amigas, la vida, me quedé sin trabajo, me quedé sin familia, me quedé sin todo, y yo puedo decir, ahí fue la torre completa. Y si no hubiera sabido que esta historia tiene final feliz, que el final es integrar esos contenidos, que ya, ahora yo digo, ¿qué? Después de que dejé a un chiquito de 3 años, puedo dejar cualquier cosa. Un sobreviviente de cárcel, ¿qué? Después de que me cortaron las 2 tetas, ¿qué me pueden cortar? ¿Qué? De verdad, después de que esto me pase. Pero cuando estamos en la prueba, cuando todo se está cayendo, es muy bueno saber que la historia tiene otro final y que si somos lo suficientemente valientes para integrar esa sombra, esos contenidos, para ser capaces de cruzar los umbrales, para ir a nuestros sueños, para ir a nuestras emociones, para reconocer todo esto, salimos heroicos. Eso es lo que creo que el tarot nos puede enseñar como viaje. Y como es una clase más de literatura, ¿sí? No sé si esto les va a ayudar, pero por ejemplo, para mí, ver en el colgado una muerte chamánica me ha servido mucho, porque cuando el colgado está en esa posición, es la posición fetal, es el nuevo nacimiento, es la muerte, y después del colgado, ¿qué sigue? La muerte. Y después de que sigue la muerte, la templanza, la resurrección ahí en el ángel que nos viene a rescatar de la muerte, ¿sí? Saber que esto se repite en todas las tradiciones y se puede repetir en mi vida y el tarot me puede enseñar este viaje, es el regalo que yo les doy. No sé si les ayudará a leer cartas. Al rato sí, al rato no, pero no, eso ya será de cada uno. No, perfecto, Gaby. Yo era para usar el enfoque adecuado, ¿verdad?
y sí, me aclaras un montón y claro que sirve para todo, para leer cartas, para conversar, para de todo, Es que Para ver películas. Sí. para ver películas. como un viaje iniciático para una conexión del viaje que hacemos constantemente, me parece a mí, de estos ciclos que vamos viviendo en la vida, esto que algunos lo ven como la noche oscura del alma y que después salís a la luz. Y entonces es el encararlo, el viaje del héroe relacionado con el tarot, con el viaje, por eso digo yo, es el viaje del alma, Claro, el, claro. el, Y es muy bueno que saber cae a que, este mundo para... por supuesto, y saber que hay esperanza. A mí lo que me llena es de esperanza saber que aunque es una noche y que los El arco mapas del te... día y el arco de la noche. Tengo una imagen muy linda. Después, si querías, yo te hacía, bueno, no sé si voy a poder coincidir siempre, porque hoy día coincidí porque pude. Te hacía de secretaria y te armaba la presentación con los puntitos, si querías los iba escribiendo. Tengo una Qué imagen lindo. muy linda del arco de día y el arco de noche, de esto que decís vos en el libro, que yo lo mandé al grupo el libro. Hay una imagen muy linda donde están los arcanos de día y los arcanos de noche. Y esta noche, que sí tiene que ver con la noche oscura del alma, como después volvemos al día, ¿no? Y El como término que de después, si seguimos el día, vamos a volver a caer a la noche, ¿no es cierto? Que no es, sí, sí, es un que es un ciclo cosmogónico que dice, este pero ciclo cuando, espiralado de aprendizaje. sí, vamos a verlo la siguiente clase, vamos a hablar de estos dos opuestos que realmente si los vemos como uno, la muerte es vida y la vida es muerte, ¿no? Después, si Este, querés, yo te la mando la imagen para que la tengas, o bueno, yo no sé cuándo vas a dar la próxima, pero si querés, yo te la escribo en una presentación. perfecto, mi amor, Así todo se elaboro, te recibe. hago de secretaria. Te queda. Muy lindo. ¿Mm? Eso sí, yo no, ya saben, como Caimito, el del Chao, yo evito la fatiga. Así que esto de... sí, No, no, escribirlo la- ahí. Todo esto es la pereza de la unidad tipo 9. Estoy intentándolo, Me pero no. encanta, Gaby, me encanta cómo lo estás haciendo. de que los mitos son sueños La verdad que colectivos, ¿cómo sí. Mm. dijiste? Eso me encantó. Los mitos son sueños colectivos y el sueño es mito Mito, personal. Me Joseph encantó. Campbell. Vean, chicas, les paso los dos libros. Se los paso si pueden oírlo mientras cocinan. Claro, a veces te sobrepasa. Cuando te cuenta que la tribu de Papaguinea y que este dios y que esta diosa, uno se llena ya, mi cabeza hierve de tanta información, pero es una delicia, una delicia. Ah, vale. Chiquillas, me tengo que ir, Sí, las quiero mucho. Vean sí. qué lindo quórum que hablamos para los intercambios. Les paso mi PayPal, el que quiera. Esto es un relajo para mí. Es algo que estoy disfrutando mucho y ver tantas amigas aquí es pero bueno, les contaba a las que estaban, que realmente sí es miedo, miedo al rechazo. ¿Y qué es lo que yo hago con la pereza? Con evitar el esfuerzo, ¿no? me pongo a accionar, pero lo que a mí no me genere conflicto, ¿no? Preocupación excesiva. Entonces ahí voy, pero me imagino que Vale. después de este curso podríamos ya poner diapositivas y hacerlo entre todas, una colaboración o algo así, pero por este momento quiero ir como va saliendo, fluyendo. Las amo mucho, Sí, las quiero, besotes, igualmente. abrazo. Si Gracias, hay Gaby. dudas, si se les ocurre algo, voy a mandarles todo lo que pueda. La entrevista, Vale. Christopher Vogler, el viaje del héroe, ciertas presentaciones que vi, y ahí van a ver todo bien ordenadito, con diapositivas, todo bien bonito. Y entonces, sí, gracias a los colaboradores que Gracias, Gaby. colaboraron. Gracias. Gracias. Gracias, Te Gaby. amo. Gracias. Adiós, chicas. Chao, Besitos. Hasta luego. chao a Chao, chao. todas. Chao, chao.